Tutorialescalorifrio.com, el podcast de divulgación del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. Hola a todos y bienvenidos al podcast Tutoriales de Calorifrio.com, un podcast de espíritu divulgativo en el cual se explicarán conceptos clave relacionados con el mundo de las instalaciones y de la energía renovable. Hoy vamos a hablar extensamente y en profundidad de las estufas de pellets. Las estufas de pellets son generadores de calor que utilizan pellets de madera prensada para realizar la combustión dentro de una cámara cerrada, emitiendo un agradable calor a la estancia con una fuente renovable de energía como es la biomasa en forma de pellets. En este podcast te vamos a contar qué tipos de estufas de pellets existen en el mercado, cómo funcionan, las ventajas, el funcionamiento de cada una de ellas, cómo calcular la potencia que necesitas o incluso su viabilidad en pisos. Las estufas de pellets no cuentan con grandes potencias ya que suelen rondar los 10 kilovatios, por lo que generalmente se utilizan a nivel doméstico para calentar estancias individuales o como calefacción adicional o de transición, así como para cubrir picos de demanda. Debemos de distinguirlas por lo tanto de las calderas de biomasa, que utilizan el mismo tipo de combustible, los pellets, pero que cuentan con una mayor potencia y una mayor eficiencia energética y capacidad calorífica. La primera pregunta que debemos contestar para entender más sobre las estufas de pellets es ¿qué son los pellets en sí mismos? Los pellets de madera son pequeñas piezas prensadas, cilíndricas y normalizadas de madera natural y sin tratar de unos 2 centímetros de tamaño. Para la fabricación de los pellets, las virutas de madera producidas en el aserradero son secadas, limpiadas y prensadas en matrices para formar pellets. Durante este proceso, las virutas se aglutinan de forma natural por su propia lignina. El contenido energético de 2 kilogramos de pellets de madera corresponde aproximadamente al de 1 litro de gasóleo de calefacción. El precio medio de un saco de pellets, es decir, unos 15 kilogramos, comprado suelto, es de unos 3,92 €. Si comparamos, por lo tanto, el precio de 2 kilogramos de pellets, unos 52 céntimos, frente a 1 litro de gasoil que supera el euro, vemos que el pellet sale más económico si lo comparamos solo como combustible. Los pellets se venden en distintos formatos: sacos de 15 kilogramos, suficientes en el caso de las estufas de pellets domésticas, o big packs o a granel, para grandes consumos de calderas de biomasa. Una de las ventajas que tiene el pellet es que al estar en formato granulado ocupa muy poco espacio y se puede transportar fácilmente, casi como si se tratara de un líquido. ¿Y cuáles son las ventajas de las estufas de pellet? Lo primero, que utilizan un combustible 100% renovable, como es el pellet, que además ofrece un precio competitivo y estable contra los combustibles fósiles. El pellet se caracteriza también por su alto poder calorífico, la homogeneidad y su composición constante, lo que permite conseguir rendimientos energéticos muy elevados. El sistema, además de calentar el aire de una forma natural, también emana un calor radiante muy agradable. Finalmente hablamos del control, que se produce de manera electrónica. Gracias al uso de termostatos digitales y programables, este tipo de calefacción puede regularse incluso a distancia desde el smartphone. Dicho esto, vamos a entrar en otro tema importante como es el funcionamiento de las estufas de pellets. En primer lugar, los pellets son introducidos de forma automática desde el depósito directamente a la estufa. Al quemarse los primeros pellets, arranca la ventilación de la cámara de fuego, pasando un chorro de aire por el cenicero con el fin de avivar la llama. Las estufas tienen varios sensores de calor. Cuando el sensor de la cámara de fuego llega a detectar el fuego en el cenicero, la estufa sabe que está encendida e inicia la ventilación del intercambiador con el fin de sacar el calor de la estufa hacia el exterior. Tras el encendido, la estufa entra en modo de funcionamiento normal, cargando el cenicero con pellets y ventilando la cámara. Hasta que otro sensor de calor detecte que se ha alcanzado la temperatura deseada, indicada previamente a través del panel de control, el mando a distancia o el móvil, la estufa no parará la combustión. La estufa comenzará de nuevo a calentar cuando haya bajado la temperatura por debajo de lo deseado. El sistema calienta principalmente a través de su ventilación regulable. Hace pasar aire frío que entra a la máquina a través de una boca en la parte trasera de la estufa, pasa por el intercambiador y es expulsada por la parte frontal o de forma canalizada. Es importante mencionar que en ningún momento el aire que sale al exterior en la estancia está en contacto con el fuego o con los gases de combustión de la estufa. Como se ha comentado, la estufa también calienta de forma radiante a través de la ventana de la cámara de combustión y del chasis. Cuando la estufa se apaga, el sinfín deja de echar pellets al cenicero y la máquina se apaga. Es importante apagar las estufas de pellets siempre a través de su panel de control o
mediante su mando a distancia y nunca quitar la corriente antes de que esté detenida. La salida de gases de la estufa o chimenea no suele aportar mucho calor, porque la estufa pasa sus gases por el intercambiador antes de expulsarlos por la chimenea. Para hacerse una idea, se puede tocar una estufa de biomasa y sus tuberías de gases, pero con el cristal de la ventana sí que puedes quemarte. Existen muchos tipos de estufas de pellets, murales, de pasillo, de rincón, de exterior, redondas o incluso insertables o encastrables, algunas con funcionalidades para asar, incluso cocinar, similares a las clásicas económicas. Pero con respecto al funcionamiento encontramos tres tipos principalmente. Las primeras son las estufas de aire forzado. Las hay a partir de 4 kilovatios y básicamente son un sistema de encendido y apagado electrónico y programable, donde un ventilador expulsa al exterior el aire caliente que las paredes del cuerpo intercambian con la llama. Suelen tener además varias potencias de llama y de ventilador. Estas máquinas son ideales para espacios amplios como un local o un salón que no tengan mucha distribución de habitaciones. La salida de humo suele ser de unos 8 centímetros y solo llevan una toma de corriente de 220 voltios. Suelen tener también un sistema de seguridad por sobretemperatura y apertura de puerta para la estufa. En algunos modelos hay posibilidades de conectar un termostato ambiente o mediante un mando a distancia, incluso desde el móvil, y son capaces de modular su potencia en función de la demanda hasta un 30%. Seguimos con las estufas de pellets canalizables, que están diseñadas principalmente para repartir el aire caliente que emite la estufa de pellets a distintas estancias a través de diferentes conductos especiales. Funcionan igual que las anteriores, con el añadido de que pueden expulsar todo el aire caliente por el frontal de la máquina o derivarlo a cualquiera de las tomas que se pueden conectar a diferentes habitaciones. Son ideales para viviendas con varias habitaciones o plantas. Y llegamos a las termoestufas o hidroestufas de pellets. Son aquellas capaces de calentar agua y llevarla hasta un circuito de radiadores o de suelo radiante. Se pueden conectar en paralelo con una caldera de gas o gasóleo, lo que ayudará por lo tanto a reducir la factura energética. Son como pequeñas calderas y algunas llegan a superar los 25 kilovatios. Llevan sistemas de seguridad por sobretemperatura, sobrepresión, bombas circuladoras, vaso de expansión, sondas de temperatura, encendido electrónico y programador. Se pueden conectar a cualquier red de radiadores, de aluminio, de chapa o de hierro fundido, y la máquina hace el resto. Algunos modelos traen interruptores para el cierre correcto de la puerta, sensores para la presión del interior y laterales cerámicos que guardan el calor. El sistema de limpieza es igual que en las de aire. Eso sí, lo único a tener en cuenta es que al ser una máquina de agua, no todas traen presostato para comprobar que la instalación tiene agua, con lo que es importante un sistema de llenado automático. Además, requiere de una válvula de elevación de retorno. El sistema consta de una válvula de 3 vías que mezcla la parte del agua del retorno con el de impulsión, sacando la mezcla a 45-50 grados centígrados para evitar que el cuerpo de la caldera se enfríe bruscamente al llegar agua de retorno fría, con lo que se generarían condensaciones y estrés térmico que pueden llegar a fracturarla en pocos años. Conviene tener en cuenta que el lugar en el que se colocan las estufas, estas irradian un 30% de la potencia, por lo que es probable que si no es un espacio grande, no haga falta colocar radiadores. Y llegamos a una de las preguntas clave, como es ¿qué potencia necesito? Tal y como se ha comentado, las estufas de pellets domésticas no cuentan con grandes potencias, por lo que generalmente se utilizan como complemento a otro sistema de calefacción o para calentar estancias concretas. Para tener en mente un cálculo muy aproximado, podemos decir que con 1 kilovatio es posible calefactar unos 10 metros cuadrados, por lo que para una estancia de 80 metros cuadrados necesitaríamos una estufa de 8 kilovatios. Sin embargo, a la hora de calcular la potencia que necesitamos para calefactar una estancia o vivienda, es muy importante tener en cuenta otros aspectos como la zona climática donde esté ubicada esta y la calidad del aislamiento que tenga el edificio. A través de la combinación de todos estos elementos podemos llegar a dar con una aproximación de la potencia que necesitamos para nuestra estufa de pellets, pero es verdad que siempre aconsejamos contactar con un instalador acreditado que nos pueda hacer el dimensionamiento de una forma más aproximada y profesional. Pasamos ahora a las características de una instalación de estufa de pellets, ya que a la hora de instalar una estufa de este tipo hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Al igual que para el dimensionamiento, recomendamos siempre contactar con un instalador profesional de biomasa para realizar la instalación de tu estufa. Lo primero que vas a necesitar en una instalación de una estufa de pellets es la salida de humos. Los humos de una estufa con un mantenimiento adecuado son limpios y no manchan. Aún así, la salida de humos de la estufa deberá ser a cubierta, al tejado, según indica el RITE. Es normal instalar la salida de humos con una T registrable, respetar las medidas y el número de codos máximos permitidos por el fabricante. La suma de tramos en horizontal no debe ser superior a los 2 metros, y debes procurar siempre que el local donde se instale la estufa esté bien ventilado, ya que es común que algunas estufas sufran paradas por falta de aire para la combustión. Es importante recordar que no existen estufas de pellets sin salidas de humos, ya que funcionan a base
base de combustión. Las estufas de pellets siempre deben contar con una salida de humos y, como hemos comentado, la normativa indica que debe ser una salida de humos a cubierta. No puede salir directamente hacia la fachada. Debemos también escoger el lugar adecuado para la instalación, ya que además de la salida de humos, las estufas requieren de un enchufe, al menos de 220 voltios. Por seguridad, también debe estar alejada de elementos inflamables o combustibles como cortinas o alfombras, y además conviene dejar 1 o 2 metros de espacio delante de la salida de aire caliente para que la estufa extienda el calor a toda la estancia sin obstáculos. Finalmente te hablamos del mantenimiento de las estufas, ya que para el correcto mantenimiento de las estufas de pellets es importante limpiarla a menudo, algo que nos llevará más o menos 5 minutos. Al menos 1 o 2 veces por semana se han de retirar las cenizas y limpiar el cristal. Además del mantenimiento regular, se debe hacer una revisión de la estufa cada 2 años por parte de un profesional. Hablemos ahora de la posibilidad de instalar una estufa de pellets en un piso. Lo primero es acercarnos a qué es lo que dice la normativa al respecto. Quizá la normativa más relevante para la instalación de pellets en un piso es el Código Técnico de la Edificación. La norma más importante al respecto es la que se ha comentado anteriormente, y es que la salida de humos debe ir a la cubierta del edificio, siempre por el tejado. Es importante recordar también que si el suelo es de madera o de otro material inflamable, la estufa de pellets se debe apoyar en paneles de acero o de cristal templado. Estos paneles deben cubrir, además de la base, un espacio delante de la estufa. Además, las vigas o tablas de madera situadas por encima de la estufa o atravesadas por los pasos de humos también deben protegerse con arreglo a las normas de instalación vigentes. ¿Y cómo puedo instalar una estufa de pellets en mi piso? Generalmente la parte más complicada de la instalación de una estufa de pellets en un piso se centra en la salida de humos, ya que implica instalar una tubería vertical por la fachada, para lo que se necesita contar con el permiso firmado de la comunidad de vecinos. Si cumplimos con la normativa que hemos mencionado y disponemos de una salida vertical para humos de la estufa, contando con el permiso de los vecinos, podremos instalar y disfrutar del calor natural que proporciona una estufa de pellets en el interior de un piso. Existen además edificios en los que se cuenta con salidas de humo independientes incorporadas, como por ejemplo en pilares huecos. En este caso, si las salidas de humos son independientes y no generales, como ocurre en las campanas extractoras, también se puede instalar una estufa de pellets sin complicaciones. Para instalar una estufa de pellets en un piso recomendamos siempre acudir a un instalador profesional. Es algo que repetimos, pero es muy importante para que la instalación cumpla con la normativa y no tengamos problemas en el futuro. En el caso de áticos o pisos superiores, si existe una preinstalación de salida de humos y esta está en buenas condiciones, sin pedir permiso a nadie, se podría instalar una estufa de pellets, ya que ya estaba contemplado en los planos y permisos del edificio. Si no se cuenta con una salida de humos de obra, se puede atravesar la terraza o salir a la fachada. En ambos casos se estarían tocando elementos comunes y se vuelve a necesitar el permiso de los vecinos, pero al estar tan cerca de la cubierta, los inconvenientes que se pueden crear por la instalación serían mucho menores. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Ya sabéis, para más información visitad www.calorifrio.com, ya que allí encontraréis muchos más artículos sobre cualquier tema relacionado con las instalaciones, la construcción sostenible o la energía renovable. Un saludo y hasta pronto.